el logro de ganar el grupo 3 en el que estábamos de División de Honor ya fue un logro, pero sí que fuimos a la Copa de Campeones sin ninguna presión, digamos. Nosotros fuimos y dijimos, pues ya está, adelante y que sea lo que tenga que ser y ya está. Y al final, pues conseguimos el título. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Termómetro del Fútbol, a Charlando con Promesas. Tenemos con nosotros al jugador del Deportivo Aragón, a Iván Castillo. ¿Qué tal, Iván? Buenas, ¿qué tal? Toda una vida en el Zaragoza, tiene actualmente 23 años, de la generación del 2000, que hablaremos que es conocida como la generación de oro de la cantera zaragocista. Y me gustaría saber cuántos años llevas en el Zaragoza. Pues entré el primer año de Alevín y ahora estoy pues en mi cuarto año senior, así que llevo 13 años. Este es mi 13.º año. Nada mal. Y me gustaría también comentar un poquito, pues entonces, el paso previo a entrar al Zaragoza o cómo haces para entrar al Zaragoza y el club que dio el paso previo, no sé si en el colegio, dónde era. Pues mira, yo iba por la calle con mi padre y vi un anuncio en una farola que ponía que se necesitaban jugadores para el Helios. Yo tenía 6 años y entonces empecé a jugar en el Helios en fútbol sala. Y jugué 2 años en fútbol sala, otros 2 años en fútbol 7 y luego ya de ahí me fichó el Zaragoza. En los inicios del Zaragoza me gustaría saber un poquito, por ejemplo, si habíamos hablado a lo mejor de metodología y demás, pero quería saber un poquito si tú a nivel personal en los primeros años había algo más de técnica individual, de táctica, no sé qué era lo que priorizaba los entrenadores en Zaragoza, no sé si a lo mejor por el nivel que exigía ese club era demasiado elevado, no sé si había algo concreto. A ver, sí, al ser más pequeños sí que se trabajaba más la técnica, lo que es control pase, el posicionamiento, pero ya luego depende del entrenador, pues estaba un modelo de juego u otro. Pues a lo mejor a unos les gustaba más posicional y a otros juego más directo, pero sobre todo la metodología, lo que es lo básico del fútbol. ¿Había una necesidad obligada de ganar por ser el Zaragoza desde tan pequeño? Sí, yo creo que sobre todo desde pequeños, el Zaragoza en las categorías inferiores, pues como jugamos contra clubes de aquí de Zaragoza, salvo en torneos y demás, pues sí que estamos un poco obligados a ganar y también era lo que solía pasar. ¿Llegaste a pasar algún mal momento en esa etapa previa que hablaremos después como el salto a fútbol 11 y algún torneo de estos que había en Semana Santa y verano, pero antes de eso, en etapa de fútbol 7, ¿llegaste a pasar algún momento? ¿Lo tomabas prácticamente como un juego, como una diversión? ¿Disfrutabas más que a lo mejor sufrir por competir? Sí, a ver, yo cuando jugaba fútbol 7 y cuando empecé en el Zaragoza de pequeño, pues era más como sí, un hobby, jugaba por pasármelo bien. Y la verdad que he tenido la suerte que de pequeño no he tenido ningún mal momento, no he tenido ninguna lesión grave y la verdad que siempre he jugado bastante, entonces no me puedo quejar. Como bien he comentado antes, la generación del 2000-2001 es llamada generación de oro del Zaragoza, con Francés, Iván Azón, Puche o Francho, que están actualmente en el primer equipo, pero me gustaría saber justamente por eso y por qué comentaremos especialmente la etapa de juvenil. Antes, estos típicos campeonatos que se hacían antiguamente de Brunete, a veces Arona, si había campeonatos de Navidad y Semana Santa, si viviste alguno de ellos. Sí, yo tuve la suerte de jugar el Brunete porque en ese momento el Zaragoza estaba en primera y creo que fue el último año que el Zaragoza lo disputó, o el penúltimo, y tuve la suerte de poder jugar. Y hemos jugado otros torneos como son el César Augusta aquí en Zaragoza, el Goya también, en Cabanillas y hemos jugado torneos pues, contra equipos como el Madrid, el Barça y bueno, sobre todo el Brunete pues contra equipos, todos los equipos de primera división. Especialmente en Brunete, ¿había algún objetivo marcado en ese torneo? Pues sí que me acuerdo que éramos 5 en el grupo y pasaban creo que los 2 primeros, entonces el primer objetivo era pasar de grupos y luego ya pues a ver hasta dónde llegábamos. Ya pasamos a la etapa de fútbol 11 y la competencia se hacía evidente con varios fichajes en el equipo. No sé qué estructura o qué plan tenía a nivel del Zaragoza de fichar y demás. No sé si era de fichar mucho, de mantener una estructura fija e ir tocando o haciendo pequeños retoques. No sé cómo lo hacías tú o cómo lo viviste tú esos primeros años de infantil, cadete. Sí, yo desde pequeño
yo creo que se ha mantenido bastante lo que es la estructura, al menos en mi edad. Y sí, lo que tú dices, se han ido cambiando algunos jugadores, otros, pero el bloque durante infantiles, cadetes, se ha ido manteniendo. Luego ya sí que en juveniles y ya, pues obviamente en el filial, pues sí que se ha cambiado más de jugadores y, por ejemplo, de mi generación ya no quedamos tantos. ¿Siempre tuviste buena relación con los compañeros de posición? Es lo que decíamos, a lo mejor más de pequeño pues lo tomas como un juego mucho más divertido, pero claro, a lo mejor se va acercando esa etapa de cadete y el compañero de posición al final es el que también te está quitando los minutos. No sé cómo era esa relación con compañeros de tu misma posición, por ejemplo. A ver, yo lo que te he dicho, yo desde pequeño he vivido siempre, digamos, el lado bueno, porque siempre he jugado bastante. Pero aún así, yo creo que la relación siempre ha sido buena, haya tenido mejores momentos, peores. Yo creo que siempre hemos tenido una buena relación, porque al final tener una buena relación, yo creo que también es clave en un vestuario y aparte, tener una buena relación con tu compañero de posición también te hace mejorar. Buena relación y mantener la estructura, que luego se retocaría también un poco más en juvenil o filial, como tú bien estás diciendo ahora, ¿es la clave tal vez para haber logrado lo que llegasteis a conseguir en juvenil? Sí, además en juvenil nos juntamos dos buenas generaciones, la del 2000-2001, y yo creo que hicimos un gran grupo, porque además, como hemos mantenido la estructura durante todos estos años, pues ya nos conocíamos y sabíamos muy bien a lo que jugábamos. Entonces yo creo que sí que ha podido ser clave. Esos 3 años de juvenil los llegas a jugar en División de Honor. No sé si ya el último año saltas al filial. ¿Cómo son estos 3 años tú jugando cada uno de estos 3 años? Sí, el primer año juego en Liga Nacional y luego el segundo y el tercer año sí que juego en División de Honor. Claro, justamente íbamos a comentar, se juntan esas dos buenas generaciones. No sé si ya tú como juvenil de tercer año, campeones de liga en División de Honor, ganando a Barça, Español, Mallorca, obviamente de la zona, pero más allá de eso me gustaría saber un poquito la valoración que haces de ese año y si fuisteis entendidos como la revelación, porque al final pues creo que sobre todo Barça y Español acostumbran a ser los equipos que pelean la liga, especialmente el Barça. Sí, a principio de temporada yo me acuerdo que decían que no teníamos un buen grupo, que a lo mejor no nos íbamos a mantener incluso, o que íbamos a estar peleando pues por no descender. Y sí, sí, está claro que fuimos la revelación pues total de toda España, porque eso, ganar a equipos como Español, Barça, Mallorca, además en el grupo, sobre todo en el grupo que estábamos, que es uno de los más fuertes, pues yo creo que sí que fuimos un poco la revelación. A nivel personal, ¿qué valoración haces de ese año? Buah, pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese año porque también tuve la suerte de jugar todo o casi todo. Además, siendo el segundo capitán después de Javi y Javi como también compaginaba el filial con el División de Honor, pues tuve la oportunidad de ser capitán muchos días y la verdad que tengo un muy buen recuerdo porque, sobre todo porque sabíamos muy bien todos a lo que jugábamos y, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo porque tuvimos partidos increíbles como fue el de la Masía que ganamos 0-1 y otros partidos como contra el Español en casa y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, sí, sí, sí. Tengo curiosidad que, bueno, utilizaré esta pregunta para más adelante, pero quiero saber la respuesta ahora mismo, que es un poco en ese año, más allá de que hablaban de que a lo mejor incluso si podéis llegar a descender, si os salvaríais, si no, el inicio de temporada ya es tan bueno que ya hace que el resto de equipos, hostia, se impresionen de que el Zaragoza está allá arriba, o es algo más progresivo, de que empezáis algo abajo y vais subiendo poco a poco. Yo creo que fue, a ver, empezamos bien ya, en plan, no tan bien como acabamos, obviamente, pero sí que empezamos bien ya, pero claro, hasta que eso nos estabiliza en unas cuantas jornadas, ya el resto de equipos o los medios de comunicación, la gente, no se da cuenta de que podemos ser un rival complicado. Tras ser campeones de liga en División de Honor, claro, por quedar primero de este grupo, te enfrentas a otros primeros de otros grupos en lo que se conoce como la famosa Copa de Campeones. ¿El objetivo era alzaros con el título o ya era un logro el campeonato del Gran División de Honor? A ver, sí, el logro de ganar,
el grupo 3 en el que estábamos de División de Honor, ya fue un logro, pero sí que fuimos a la Copa de Campeones sin ninguna presión, digamos. Nosotros fuimos y dijimos, pues ya está, adelante y que sea lo que tenga que ser y ya está. Y al final, pues conseguimos el título. Claro, tengo curiosidad. La Copa de Campeones son diferentes grupos, pero ¿cuántos equipos la conforman? ¿Cuántos partidos llegáis a jugar? Si son ida y vuelta. Pues como juvenil, sí, División de Honor son 7 grupos, pues se clasificaba el primero de cada grupo y luego el mejor segundo, que ese año fue el Madrid. Y luego se juega en una sede que nosotros jugamos en Vigo y jugamos el primer partido contra el Atlético de Madrid, que es solo a un partido. Jugamos en la ciudad deportiva del Celta y luego ya la semifinal y la final la jugamos en Balaídos y es a partido único los 3 partidos. Sí, cada eliminatoria es a partido único. ¿Qué sensación tuviste de jugar en Balaídos? Buah, pues había jugado ya en algún campo, pues como el Alcoraz o la Romareda, pero más de entrenamiento. Y, y la verdad que fue una sensación increíble porque decir, hostia, un campo de primera división, sí que podía haber estado un poco más lleno, pero sí, la verdad que una sensación increíble de jugar allí. Claro, alzaros con el título da seguro la clasificación a la Youth League. Simplemente se clasifica el primero, no sé si el primero, el segundo, el tercero. ¿Cómo va el tema para luego clasificarse a la UEFA Youth League? Para la Youth League se clasifican, a ver, los primeros equipos de España, digamos, pues digo los primeros equipos a nivel profesional, ¿eh? El Barça, el Madrid, no me acuerdo quién más fue ese año, pero los primeros equipos, pues sus filiales, bueno, sus equipos juveniles se clasifican directamente como para la Youth League en formato Champions normal, como es los primeros equipos. Y luego, por otro lado, los campeones de cada país, pues como fuimos nosotros, vamos por otro lado y tenemos que pasar 2 rondas previas que jugamos eso contra el Corona Kielce y el Apoel de Nicosia, y luego contra el Lyon en 16avos, que fueron ellos los segundos de su grupo. Entonces se enfrentaron contra nosotros y ahí se juntaban ya luego y se hacían las eliminatorias, octavos, cuartos, como se hace los primeros equipos. Es decir, es algo similar a lo que, bueno, pasa a veces en Europa League, que el tercer clasificado de la Champions se va a jugar Sí, eso contra es. los Sí, 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 16avos y hace sí. una ronda más para poder clasificarse a la fase Eso preliminar. Es es. decir, vosotros no vivisteis como tal una fase de grupos. No, no, nosotros fase de grupos no tuvimos, es lo que has dicho. Por ejemplo, los terceros de fase de grupos de Champions, pues juegan una eliminatoria contra los de UEFA, eso es. Sí, sí, es exactamente igual. Pero tengo curiosidad, entiendo que es a partido ida y vuelta, tanto contra el Corona como para el Apoel de Nicosia. ¿Cómo fue viajar? ¿Cómo fue esos partidos también en Europa? Sí, fue la verdad que es increíble porque a mí nunca me había tocado jugar un partido, pues como puede ser en Chipre, que tuvimos que coger 2 aviones para ir hasta allí, hacer noche allí y para jugar un partido. Y dije, esto la verdad que muy guay, ¿eh? Y, por ejemplo, me gustaría saber si coincidíais con algún otro equipo, porque esto solo lo hacía los equipos juveniles, porque sé que también hay varios equipos, pues yo que sé, imagínate el Apoel, que a lo mejor sí que tiene que hacer rondas previas, o varios equipos que en su momento recuerdo la Real Sociedad, que hacía rondas previas para clasificarse a fase de grupos de Champions, de los primeros equipos. ¿Vosotros tuvisteis o visteis equipos también, primeros equipos que venían a lo mejor a jugar o que viajaban, como el Apoel o demás? Buah, pues que yo recuerde, no, no me encontré a ningún equipo por allí, ¿no? Y quería ir y matizar justamente esto que dijimos de los 16avos contra el Lyon, 3.000 4.000 personas en la Romareda. Ahora sí, la experiencia, no sé si había ya más gente que cuando jugaste la semis y final de la Copa de Campeones, pero ¿cómo es jugar en la Romareda? Va, pues, a ver, es uno de los sueños que tienes desde pequeño, desde que entras al Zaragoza o incluso antes, desde que eres aficionado al Zaragoza. Pues tu mayor ilusión es jugar en la Romareda delante de tu gente y la verdad que he tenido la oportunidad de hacerlo Y y fue luego ya llega increíble. la etapa.
la etapa de Deportivo Aragón, que jugar en tercera siendo filial, ¿qué sensaciones tuviste? También el salto de haber estado jugando una competición europea, aunque fueran esas primeras fases, pero ya es la experiencia de, hostia, he jugado una Youth League. ¿Cómo es luego el salto a tercera? Claro, sí que es verdad que es un cambio muy grande. Pues yo tuve ese año, el primer año de filial, tuve que jugar pues con el filial y jugaba esos partidos de Youth League, pues era pasar de estar en Chipre a jugar en tercera. Entonces sí que era un cambio grande, pero sí que es verdad que en tercera de Aragón yo creo que hay bastante nivel y sí que teníamos un poco la presión o el objetivo de que teníamos que ascender, pero al final lo acabamos consiguiendo el año pasado. Actualmente eres segundo capitán del Deportivo Aragón. ¿Eso se consigue de la noche a la mañana? No sé si relativamente pronto conseguiste hacer con el brazalete de capitán en el Deportivo Aragón. Pues empecé siendo capitán, pues el segundo año en el filial ya era el segundo capitán. Y Me- el primero creo que no fui ningún partido, pero bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que sí, el segundo año de filial. Justamente dices de ese segundo año que también estuvimos hablando detrás de cámaras y tal, que es cuando también empiezas a estar un poco en dinámica del primer equipo, que empiezas sobre todo la pretemporada con ese primer equipo. Me gustaría saber un poquito, porque es algo que no he tratado nunca, que es el hecho de una pretemporada con un equipo profesional en relación a lo que a lo mejor estabas haciendo pues en un tercera o en un segunda B con el filial del Deportivo Aragón. Sí, pues a ver, hacer una pretemporada con un primer equipo y además con el Zaragoza siempre es una ilusión tremenda tener la oportunidad de destacar, de hacerte con minutos y, y de poder jugar algún día en la Romareda con el primer equipo, pues siempre es una ilusión. Y sobre todo las pretemporadas, yo he vivido, pues sí, la viví el año pasado y la verdad que vi todo como muy profesionalizado. Yo no estaba acostumbrado y hacer una concentración, por ejemplo, en Murcia, tu equipo, pues sí que vi mucha profesionalidad, que es como tiene que ser, claro. Pero sí que me sorprendió para bien. El nivel dentro de la plantilla, ¿cómo era el nivel de segunda? Porque como bien has estado comentando que estuviste jugando también con el filial y a la vez te ibas a esos desplazamientos en Europa o jugabas la Youth League, no sé si además luego que al año siguiente prácticamente ya juegas o estás entrenando con un equipo de segunda división, ¿ves algunas diferencias, por ejemplo, segunda división con un campeonato europeo juvenil? Sí, segunda división, hay mucho más nivel, aunque sea a nivel europeo la Youth League, en segunda división hay más nivel porque hay jugadores más veteranos, ya tienen más rodaje en lo que es el fútbol. Yo creo que también se piensa mucho más rápido. Tácticamente también está todo más trabajado, más estudiado. Entonces yo creo que en segunda sí que hay más nivel que, por ejemplo, en la Youth League o yo no sé, alguna otra competición europea a nivel juvenil. Saltamos a la temporada pasada, justamente conseguisteis el ascenso a Segunda Federación y por eso también te preguntaba por el tema del juvenil, cuando empezasteis en División de Honor, ¿cómo empezasteis? Porque también tuvisteis aquí una gran remontada en la segunda vuelta para acabar haciéndoos con el ascenso. Sí, porque al principio nos costó un poco arrancar y lo mismo que te dije lo mismo que te he dicho en División de Honor, nadie daba un duro por nosotros al principio, porque sí que empezamos a mitad de tabla los primeros partidos, pero luego ya fuimos encadenando victorias, nos fuimos posicionando en los puestos de arriba y ya pues en las últimas jornadas pues ya conseguimos colocarnos primeros y ya no bajamos de ahí y nos hicimos con el ascenso. ¿Compaginar algún entreno con el primer equipo, filial y estudios es posible? Sí, sí, se puede porque los entrenos con el primer equipo y con el filial, pues como son a la vez o son con unos o con otros, pues eso no te quita tiempo, te hace entrenar dos veces, digamos. Entonces yo, de normal, pues entreno por la mañana y luego por la tarde, pues estudio, quedo con mis amigos, voy a la universidad. Entonces sí, sí, se puede compaginar perfectamente. Y este año en Segunda Federación, ¿qué tal las sensaciones? ¿Cómo está siendo esta experiencia? La verdad que he visto que hay un muy buen nivel y me ha sorprendido para bien.
pero yo creo que también hemos conseguido que la categoría no nos sorprenda y nos hemos adaptado bastante rápido. Así que yo, de lo que llevamos de temporada, hago una valoración bastante positiva. ¿Cómo es para un filial recién ascendido jugar en segunda federación contra equipos más consagrados? Porque luego trataremos un poquito de que también hay varios filiales en esta segunda federación. A ver, está claro que siendo recién ascendidos, el primer objetivo es la salvación. Luego ya, pues, si todo va muy bien y tal, pues se puede mirar más arriba, pero lo primero de todo es la salvación. Y yo creo que estamos llevando una buena dinámica, como bien te he dicho, y nos hemos adaptado muy rápido a la categoría. Tenemos por ahí a Mallorca, Español, por ejemplo, también en vuestro grupo. Me gustaría saber un poquito si ese duelo de filiales os recuerda o te trae también un poquito de esos recuerdos de a lo mejor de jugar en Juveniles División de Honor, que a lo mejor son partidos que pueden llegar a un punto de intensidad o de locura más alto que otro partido contra un equipo que a lo mejor tiene una mezcla más de veteranos y demás. Sí, la verdad que son bastante parecidos los partidos en el sentido de, pues, se juega, en plan, los filiales sí que tenemos una capacidad de esfuerzos mayor, más ritmo, entonces sí que veo un símil con juvenil. Y, por ejemplo, como son otros equipos de la categoría en segunda ref, pues lo que te he dicho, sobre todo destacar el ritmo que tenemos los filiales y no la veteranía que pueden llegar a tener otros equipos o la picardía. Pero bueno, eso lo combatimos con nuestras armas. Cumpliste 23 años a principios de este año y me gustaría saber un poquito, porque este es tu último año sub-23, cómo enfocas un poco el futuro y qué idea tienes en la cabeza. A ver, pues a mí está claro que me gustaría poder debutar con el Zaragoza y si puedo, pues, asentarme en el primer equipo, pues la verdad que sería un sueño, pero ahora mismo pues estoy centrado en jugar bien con el filial, rendir bien en segunda ref y a partir de ahí pues ya se verá el año que viene lo que tenga que ser. Andrés González justamente me preguntaba cómo de cerca ves debutar con el primer equipo y qué significaría para ti. Pues para mí sería lo más, es que es lo que te he dicho antes, cuando entras en el Zaragoza es a lo que aspiras, aspiras a jugar en el primer equipo, encima que es tu ciudad, con tu gente, en la Romareda, pues para mí sería lo más, sería lo más. Daniel Marcén me pregunta, que al principio no entendía demasiado la pregunta, pero me decía, ¿compaginas fútbol con estudios? Que esto sí que lo conocíamos, pero ¿a qué das prioridad actualmente y dónde te ves en 5 años? No sé si a lo mejor habiendo acabado la carrera, ahora mismo en tu cabeza, ¿qué hay? Si tener esa carrera ahí, un poco en la recámara, por si tienes que en el futuro, después de dedicarte al fútbol, no te quieres dedicar al fútbol profesionalmente, ¿qué idea hay en la cabeza de Iván? Pues ahora mismo lo llevo todo bastante parejo porque es que el fútbol pues es muy bonito, pero a la vez muy caprichoso en el sentido de que un día, por ejemplo, te puedes lesionar de gravedad y se te acaba el fútbol o no lo sé, es que te pueden pasar mil cosas. Entonces, tengo también ahí la carrera por si acaso y también es algo que me gusta. Entonces, yo llevo las dos cosas a la par, las llevo bien. Entonces, mientras las pueda compaginar, pues ahí voy a seguir. Y si quieres, ya pasamos con la parte final de la entrevista, Iván. Empezamos con las preguntas ping-pong, las preguntas de respuesta rápida. Ujú, perfecto. Lo primero, edad y posición. 23 años y medio centro. Medio centro posicional o box to box. Box to box. Balón al espacio, por el suelo o por arriba. Por arriba. Cambio de juego, sí o no. Sí. Balón en largo del portero rival. ¿Vas a la disputa o a la segunda acción? Ambas, depende de la situación. ¿Habitualmente tienes alguna preferencia o el entrenador te marca alguna? Suelo ir a la disputa porque siendo medio centro, pues a veces toca. Hay que abrirse. Rechace la frontal. ¿Golpea portería con el interior o empeine? Con el empeine. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado barra entrenado. Esta es difícil, pero yo creo que Alberto Soro, Enrique Clemente y Alejandro Francés. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. A lo mejor te sorprende, pero para mí, en ese momento, Alex Baena. Tanda de penaltis, primer o último lanzador.
Voy a decir último lanzador porque fui el último lanzador en la Copa de Campeones, así que voy a decir último lanzador. Corner a favor, ¿qué prefieres? ¿Ponerlo, rematarlo o al rechace? Suelo estar en el rechace, ¿Ganar 5-0 o en el 90? en el 90. ¿Gol o asistencia? Asistencia, ¿Talento o trabajo? trabajo. ¿Juego de posición o contraataque? Está me ha costado decidir, pero juego de posición. ¿Objetivos de corto o largo plazo? Pues a corto plazo debutar con el primer equipo y a largo plazo pues asentarme en el primer equipo del Zaragoza. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3. ¿Sangre caliente o sangre fría? Sangre caliente. ¿Champions o mundial? Mundial. ¿Referente futbolístico? No soy del Madrid, pero Luka Modric. Tampoco hacía falta matizarlo, obviamente. Luca, sueño por cumplir, la última. Debutar con el primer equipo del Zaragoza. Pues Iván, hasta aquí la charla. La verdad que ha sido un auténtico placer poder comentar contigo sobre todo esa generación de oro de que también se comenta de la cantera zaragocista. La verdad que estoy súper contenta de haber podido charlar contigo también de cómo se vive desde dentro, ser la revelación o también cómo lo vivíais desde dentro, pues el ir haciendo como historia también en cierta manera, porque es algo que muy pocas canteras consiguen ya de por sí o ya es un logro para un Barça o un Español conseguir que ganar, pero cuando llegan, por ejemplo, un Adamo o llega un Zaragoza y los derrota, la verdad que es un auténtico placer poder charlar con ellos. Bueno, pues igualmente y la verdad que ha sido un placer. Nos vemos, chao. Adiós.